Mi estimadísimo y bien ponderado Alejandro Arroyo, ¿cómo estás? Me da muchísimo gusto saludarte en este nuevo capítulo de esta enorme aventura llamada Narramesta. ¿Cómo estás? Querido señor Salinas, como siempre un honor, un privilegio el estar con usted en este episodio que ya es el número 9 de Narramesta. ¿Cómo se ha sentido, señor Salinas, en este periodo de exhibición, de muestra, de ese aprendizaje que siempre tenemos toda la comunidad de usted? ¿Cómo se ha sentido? Pues mire, por lo pronto debo decir que muy contento y muy confiado en que este programa continuará cosechando sobre todo experiencia, conocimientos, que tendremos y seguiremos teniendo invitadas de lujo. Este es un programa que aspira a convertirse en la plataforma de laboratorio, de experimentación, de exploración sobre ese fenómeno de la comunicación que es el storytelling, que no es otra cosa que contar historias con un propósito, que puede ser efectos personales, para efectos profesionales, para efectos políticos, sociales, todo prácticamente puede ser cambiado, puede ser influido a través de las historias. Y digamos, el éxito que va a tener este espacio va a depender de la voluntad de quienes nos sigan, es decir, de la comunidad narramestiana, a quienes continuamente estaremos invitando a que participen, a que nos hagan saber sus ideas, sus sugerencias, y a quienes desde el promo de la sesión anterior ya les anticipamos que viene una clase especial, una sesión especial en donde ya les daremos mayor detalle posteriormente, ¿no? Así es, y estamos en LinkedIn y en Facebook por lo pronto como Business Storytelling Labs, y quienes nos escuchan pueden aterrizar en estas dos plataformas. Ahí denle un like, de me gusta la página, síganos porque estamos subiendo contenido que estamos seguros y ciertos que será de su agrado y utilidad. Oiga, pues ya vámonos a la primera sección, ¿no? Porque ¿sabe qué? Le voy a decir algo. Me urge que platiquemos con nuestro invitado hoy porque está de lujo. Sí. Quédense con nosotros, va a estar de lujo. Vamos primero al mame. Venga. Salinas, nuestra comunidad, la comunidad de Narramesta, no sabe que usted y yo somos vintage, somos modelo 72. Somos parte de una generación revolucionaria, nos ha tocado vivir la transición entre lo analógico y lo digital. A nosotros nos tocaron los teléfonos. Acaba usted de dar un punto muy bueno, porque ahora para el mame, en esta sección que tiene que ver con lo viral, precisamente yo le quiero hacer una pregunta. ¿Usted cómo creció escuchando música? Yo crecí con discos y después con cassettes. Y obviamente radio. ¿Verdad? Radio era el... Sí, pero cuando usted compraba un disco, pues era el famoso LP, ¿no? Sí, claro. El long play, que tenía evidentemente dos lados. Correcto. ¿Sí? ¿Y en qué se parecen los long plays a las historias, querido señor Salinas? A ver, cuéntame. Caramba. Pues que hay de todos sabores y de todos gustos y géneros, ¿o qué? Pues fíjese usted, entre otras cosas, que además que todas las historias tienen, al final del día, al menos, como las monedas también, dos caras. Y déjeme contarle algo rapidísimo que tiene que ver con una tendencia que, pues la verdad, es una discusión que ya llegó a México, es una discusión que ha estado muy presente en los Estados Unidos y es, desde luego, una tendencia global. Antes de aterrizar a ello, tiene que ver con un concepto muy concreto que para construir historias es fundamental. La idea de lo semántico al momento de uno contar una historia, es decir, la significación de aquel concepto que usted quiere plantear. Y hay un concepto interesantísimo que pues viene desarrollándose desde que somos civilización. Ese concepto es el de la libertad. La libertad viene, bueno, hay todo, no vamos a hacer aquí una clase de historias, de luego, señor Salinas, pero desde que Moisés liberó al pueblo judío de los egipcios, hasta la liberación femenina y la liberación de tantas cosas, ha habido toda una constante en la historia de la humanidad de adquirir este derecho, que es el de la libertad, pero también tiene que ver con un tema del uso de la libertad. Correcto. Y recientemente los acontecimientos en los Estados Unidos, que tiene que ver con la famosa ley de control de armas, ¿sí? Este discurso norteamericano que son y lo han
propugnado durante muchas décadas el tema de que son el país de las libertades, han intervenido países en nombre de las libertades. También caen sus ciudadanos, desde luego, esta idea de la famosa idea de la libertad, pero ¿hasta dónde va la libertad? ¿Hasta dónde se utiliza? ¿Hasta dónde tiene sus consecuencias? Y dentro de esta libertad está la ley de control de armas, y que, bueno, pues todo el mundo tiene derecho a portar un arma, y desgraciadamente las consecuencias que bueno, viene de muchos años atrás. Recuerda que comenzó con un empuje notable con esta masacre de Columbine, de la cual de Michael Morris, un documental extraordinario. Pues ya estamos escuchando un día sí y otro también que algún sujeto en los Estados Unidos dispara en alguna escuela. Ahora recientemente que cumplieron un aniversario más de su independencia, alguien también sacó un arma y disparó. Entonces ahí, la verdad, señor Salinas, hay una situación desde luego de riesgo, pero más allá de editorializar y de analizar esa situación, cómo un concepto puede ser empleado de una manera y sus consecuencias son otras. Y sí, está bien interesante el planteamiento. Digamos, nos deja al menos varias lecciones. Una de las cuales yo rescataría es la historia, como bien expuso al principio, siempre tiene un lado B. Y en la postulación del discurso ideológico, que puede ser del discurso de una marca, que es el discurso personal, siempre puede existir un antagonista o una historia opuesta. Y cuando esa historia opuesta te anula, cuando te exhibe, cuando contradice tus fundamentos, pierde vigencia, pierde poder la historia, en este caso del discurso. Entonces, qué tristeza que se esté viviendo eso en Estados Unidos, pero curiosamente, más allá del dolor, obviamente que es tremendo lo que se vive en la sociedad, creo que vale la pena también pensar en lo que esto puede estar afectándole a ese constructo que es el discurso de una nación y de su filosofía como nación, ¿no? Está poniéndolo en jaque. Se exporta, y de cómo se exporta. Ya nos entramos también de alguien en Dinamarca que hizo lo mismo. Aquí en México ya se empiezan a escuchar posturas de gente que está diciendo, ¿y por qué no tener armas nosotros? Sí. Aquí el ciudadano mexicano. Sí. El otrora partidazo del PRI se atrevió a lanzar una propuesta de que se armen los ciudadanos mexicanos. Más allá de que se armen o no se armen, estemos armados o no estemos armados, es cómo se cuenta esta historia y cómo se traslada a la sociedad la idea de la libertad, en qué sentido y para dónde. Entonces, si nada más es aventar el concepto libertad, ¿libertad para qué? ¿No? ¿Y qué consecuencias va a tener? Entonces, ahí tenemos esta disociación que usted bien menciona. Correcto. Que, lamentablemente, esta situación, vamos a ver dónde termina, pero va a ser una discusión que estará presente en muchos lados, queridos señores Salinas. Sí, me parece excelente el apunte, mi estimado Alejandro. La diferencia entre discurso y realidad, en la medida en que sea muy grande, pues anula la capacidad de influencia que el discurso pretende tener. ¿Le parece, mi estimado, ya para irnos con nuestra invitada, que pasamos a la siguiente sección? Vamos. Venga, vámonos a la perra. Mi estimado Alejandro, hoy tenemos, para variar y no perder la costumbre, a una invitada excepcional, alguien a quien además apreciamos muchísimo y conocemos desde hace tiempo. Hoy nos acompaña nada más y nada menos que Mónica Mistretta. Mónica Mistretta es directora general de NetMedia, es periodista, ha trabajado en medios importantes en Latinoamérica y ha sido moderadora, conferencista. En mi opinión, creo que es una gran promotora de la digitalización a partir de su convencimiento de las tecnologías y de cómo éstas influyen en el ecosistema de los negocios. Y de hecho, una de las razones por las que la invitamos, además de por el aprecio, la admiración que le tenemos, justamente es por toda esa experiencia acumulada que tiene en el ámbito del periodismo, en el ámbito de la tecnología, en el ámbito de los negocios. Ella además es autora de un libro que se llama Menos es el nuevo más, que es un libro en el que ella compendia, digamos, los que considera los factores de éxito en un ecosistema de B2B, que es el que hoy norma. Nos da muchísimo gusto recibirte con nosotros, Mónica. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias a ustedes. Encantada.
Mónica, queremos empezar esta conversación contigo preguntándote abiertamente, ¿cómo le hace alguien para traducir esa sofisticación que es la tecnología en historias que pueda entender cualquier ser humano, con poca o nula información previa acerca de ello? Y te lo pregunto porque, entre otras de tus aportaciones en tu carrera, justamente ha sido esa, la de estar siempre a la vanguardia, siempre en contacto con las tendencias, siempre buscando respuesta a las problemáticas que se enfrentan hoy en día en los negocios, y tienes contacto con tecnologías que quizás ni en la ciencia ficción se han visto. ¿Cómo se le hace, eh? Ay, pues yo creo que primero hay que perderle el miedo. Y segundo, yo siempre he pensado que si yo lo entiendo, es que cualquiera lo puede entender. Entonces, pues una vez que yo lo entendí, ya, lo puedo transmitir. Y prefiero quedar yo como una tonta con el entrevistado en un momento dado, a que después quede mal con todos los lectores. Entonces, me aseguro también de que lo que me está transmitiendo lo estoy entendiendo. Entonces le pregunto un par de veces, oiga, entonces usted quiere decir tal y tal y tal. Y cuando empezaba en esta larga carrera de escribir sobre tecnologías de información y me salían con cuestiones demasiado técnicas, llegué al grado de decirle, a ver, señor, por favor, aquí tiene un papelito y un lápiz. Por favor, hágame un diagramita y dígame dónde va todo eso que me acaba de explicar, ¿no? Porque pues ustedes dicen que son del 72, pero yo empecé a escribir, creo que cuando ustedes estaban muy chiquitos, no sé si ya sabían leer y escribir, pero empecé a escribir de tecnología en el 83, en la revista Expansión. Y nadie escribía en esa época de tecnología y negocios. Antes había una publicación de tecnología, pero no estaba orientada realmente a negocios, era muy técnica. Era una traducción de un periódico americano que circulaba por acá, pero, o sea, creo que sí puedo decir que soy la pionera en cuestiones de tecnología y negocios. Y pues yo no quería quedar mal con los lectores, entonces primero me aseguraba de que todo estuviera bien claro para mí y después aterrizarlo de una manera, con un lenguaje periodístico, bien empleado, tomando el meollo de qué se trataba, ¿no? El qué, quién, cómo, cuándo, dónde, básico, y con un poquito más allá de contexto, porque estamos en una revista que se producía, tiene, no sé si todavía hoy, una periodicidad quincenal. Entonces, estas historias se escribían con quizá un mes de anticipación, entonces no te podías quedar en la historia de la noticia básica, sino que había que ir un poquito más allá y ponerle contexto, ponerle muchas cifras de mercado, qué tenía que ver eso con la economía, qué tenía que ver eso con los negocios, cuál era el ambiente en el que se estaba implementando, para qué servía, la complejidad, la facilidad de uso, ¿no? Cualquiera que sea el aspecto a tratar, y los beneficios que podía traer a un negocio, porque no se trataba de hablar de tecnología como si fuéramos una revista de difusión. Y hoy en día sigue siendo así. En mi portal hablamos de la tecnología y sus usos y sus beneficios. Y también es más fácil cuando la historia no necesariamente la estás narrando tú, sino la estás poniendo en boca de sus protagonistas. Y eso es lo que siempre hemos intentado hacer en NetMedia en los últimos 23 años. El que narra la historia es el héroe de la película, porque es quien la usa, quien la implementa, pues, es decir, los directores de sistemas, los líderes IT, que están viviendo en la trinchera el uso de tecnologías muy de vanguardia y que te platican, ¿no?, cómo les ha ido en esa aventura, y que son tan generosos de compartirlo con sus colegas. Entonces, cuando lo haces así, resulta mucho más fácil, es mucho más atractivo para los lectores que lo esté platicando un colega suyo, a que incluso lo esté platicando el que vende esa tecnología. No es que no lo hagamos, también entrevistamos a los proveedores, pero cuando entrevistamos a los proveedores, entonces tratamos de que la historia también tenga este
esta cosa picante de, oiga, pero Sí. realmente usted sí tiene competidores allá afuera y pues hay otros que dicen que son más baratos que su tecnología y qué me dice de su posición en el mercado. Entonces hay que sacarle un poquito Sí, de jiribilla al asunto para que también tenga esto de que no parezca un atractivo. comercial, o sea, Claro, no claro. estamos haciendo un publireportaje. correcto. Entonces yo creo que esa combinación de un periodismo muy objetivo, muy bien escrito, en donde ves ambas caras de la historia, lo que te dice el proveedor, pero también lo que te está diciendo el competidor. Cuando entrevistas a un director de sistemas que te narra no nada más sus éxitos, sino los tropiezos que tuvo, las dificultades, cómo le hizo para convencer a su jefe, cómo consiguió el presupuesto, la oposición de su equipo de trabajo, de otras áreas del negocio, pues entonces eso empieza a agarrar así como pues mucha carnita sabrosa, atractiva, que no es nada más describir cómo es una tecnología, que podría ser Correcto. aburridísimo. Y Sí. de hecho, mis lectores, si quieren saber más, pues le hacen clic y les dejo ligas en el artículo. Sí. Si quieren ir a la página de esta tecnología, pues ahí está, y el que quiera ya desmenuzar de cómo está constituida y cómo están las entrañas de cualquier cosa, pues se pueden ir a las páginas de los proveedores. Entonces, no es realmente nuestra labor hacer no sé, un white paper de qué es la virtualización, sino platicamos de para qué sirve la virtualización y qué sigue y cuáles son las tendencias y dónde se aplica, cómo se come, qué opciones hay en el mercado. Entonces, y si eso le pones además casos reales de uso, pues se vuelve mucho más humano el asunto. O sea, como ustedes bien dijeron, pues no hay nada como las historias, a través de historias es como mejor podemos conocer el mundo. Sí. Y qué mejor que esas historias tengan personajes reales, ¿no? Que sean contadas por sus propios protagonistas. Entonces, pues eso creo que eso ha sido lo que nos ha permitido, me ha permitido a mí llevar más y ya ni quiero decir, muchos años. Oye, a mucha honra y con mucho orgullo. Escribiendo de esto. Y me encanta, ¿eh? Todo el mundo me dice, ¿y cómo es que sigues? Ay, pues porque no me aburro. Todos los días cambia, todos los días. O sea, hay gente que escribe de la industria, no sé, quizá me estén viendo y se van a enojar conmigo, pero de la industria de la construcción o de la industria química, no sé qué tanto avancen, si avanzan tan rápido como lo hace la tecnología. Entonces, eso pues me mantiene siempre, cuando yo creí que ya sabía todo lo que tenía que saber, de repente ya surge un nuevo término, surge una nueva tecnología, ya hay un nuevo dispositivo, ya hay otra tendencia. Entonces, nunca acabas de realmente ni siquiera de asimilar una cosa cuando ya está la siguiente. Entonces, yo siempre me estoy muy entretenida con esto y me encanta aprender, y aunque a veces sí es un reto ciertos temas, hay unas cosas muy críticas de repente. Bueno, esas sí las dejo a un lado para los más expertos, pero aún así trato de empaparme cuando menos por encimita de qué me están hablando, porque si no, pues no hay conversación. Oye, Mónica, dijiste algo que me parece clave en la comunicación, sobre todo de este sector. Cuando uno plantea el qué es esta tecnología y sobre todo el para qué sirve, para que la gente o la audiencia tengan un asidero mucho más práctico de experiencia en torno al tema. Y tú, que lo mencionaste, eres una pionera en la difusión, en la divulgación, en la información de este sector. Quiero preguntarte, ¿con qué cambios de mentalidad te has encontrado a lo largo del tiempo? ¿Sí? Porque desde luego no es lo mismo un CEO de alguna compañía en los 80s al día de hoy, que muy probablemente continúe encabezando su empresa. Y estas formas de comunicación tan diversas que hay, la fragmentación que se ha dado, porque antes pues tenías un periódico o tenías la radio o incluso quien tenía mayor presupuesto llegaba a la televisión. Hoy están las redes sociales y hoy cada sujeto es un medio de comunicación en sí mismo, ¿sí?
¿Tú cómo te has encontrado en esos términos? En quiénes hay resistencias para en un momento dado comunicar, o si ves en un eventual caso la disposición de tratar de pasar esa brecha de lo tradicional hacia la situación que está imperando el día de hoy. ¿Pero te refieres a los propios directores de sistemas? Me refiero en general a la industria, porque pareciera que hay un poder, ¿no? Generalmente, ¿quiénes manejan esto? Los ingenieros, son regularmente, ¿no? Ingenieros y que tienen su poder es precisamente el expertise del cómo hacer, pero al momento de comunicar, ahí es donde hay todavía un déficit un poco complicado y en el que profesionales como tú logran hacer esa traducción que muy bien plantea el señor Salinas, ¿no? Entonces, en este transcurso de casi 40 años, ¿cómo has visto este progreso de la mentalidad de aquellos que salen a comunicar estas experiencias de tecnología? Pues yo creo que cada vez mejor, definitivamente. Antes era difícil que un director de sistemas te diera una entrevista, y estoy hablando de los primeros 80s, y cuando te la daban casi te contestaban sí, no, sí, sí. Y entonces tú así de, sí, adiós, la siguiente pregunta. ¿Y luego qué haces después bueno, de eso? Pues sí. O bueno, no le entendí la pregunta, ¿no? Sí, claro. O sea, era dificilísimo. Y eso cuando te la podían conceder, porque pues, eran casi, pues eran señores de bata blanca atrás de una monitor, adentro de un cuarto frío, que es donde estaba el data center. O sea, sí realmente había, ya cambió muchísimo. Ya ni siquiera, ya hay muchos, ni siquiera hay data centers, son está en la nube, ¿no? Sí. Ya no andan de bata blanca tampoco, pero, y entonces ya suelen ser un poquito más abiertos. Sin embargo, sí hay mucho, todavía hay mucho de esta, pues prevalece el mito de la mala comunicación entre el director de sistemas y las áreas de negocio, porque hablan en otro idioma, ¿no? Pero creo que cada vez menos, o sea, brecha se está rompiendo muy rápido. Y más, yo creo que en los últimos 20 años, porque los dispositivos inteligentes, ¿no? Cuando llegaron estas cosas, pues todos nos volvimos como técnicos o muy versados en la digitalización. Entonces, los usuarios empezaron a querer usar lo mismo en sus oficinas, los usuarios de este tipo de dispositivos, y empezaron a tener exigencias con el director de sistemas. Entonces, eso hizo que el director de sistemas tuviera que escucharlos y a su vez, y entenderlos, mientras que los usuarios de negocios tenían que entender al de sistemas por qué sí o por qué no se podía implementar alguna tecnología que le pedían. Entonces empezó a haber este acercamiento entre estas dos áreas que por muchos años no se hablaban, porque además no se necesitaba. O sea, el director de sistemas veía cosas como la nómina, las transacciones, el inventario, o sea, no estaba de cara a los usuarios de negocios. Conforme fueron apareciendo los ERPs, que son estos sistemas para contabilidad, inventario, todo junto en un solo paquete que puede tener una interfaz gráfica amigable con los usuarios de negocios. Y luego vinieron los CRMs, que son para manejar las relaciones con clientes, y así sucesivamente. Pues cada vez más los usuarios que no son versados en tecnología tenían en sus manos el poder de conectarse directamente con los programas, cosa que antes era a través del director de sistemas. Entonces, aunque por un lado, digamos, perdió este halo de magia y de ingeniería, así como cibernética, cuántica, rocket science, ¿no? Que no te creas que a todos los directores de sistemas les encanta que ya no sean tan necesarios, venerados, tan venerados, es que exacto, porque era su poder. Era ese misticismo que había en el cuarto, ¿no? En el centro de datos, era como, hoy tengo que ir al centro de datos, ¿no? Era como, wow. Entonces eso ya se perdió.
Pero también ha hecho más humano al director de sistemas y lo ha hecho que se involucre con el negocio y que tenga que saber a dónde va el negocio y que todas las tecnologías entonces, todas sus baterías, digamos, dirija hacia ese objetivo que busca la organización. Entonces, empieza a haber más apertura, empieza a haber, tienen más ganas de participar, de compartir sus proyectos, porque eso también pues, les da prestigio, ¿no? Y el mercado obliga, ¿no? También, ¿no? Sí. A que te salgas, a que expongas, ¿no? Sí. Y hay algunos mucho más, digo, ya por personalidad, hay algunos mucho más abiertos a platicar y que les encanta subir cosas a sus redes, ¿no? Sobre todo LinkedIn, y hay otros que siguen siendo más reservados, o también hay compañías que aún hoy, no, a ellos les parece, a esas empresas les parece que sus sistemas y sus dispositivos y todas las aplicaciones que han desarrollado son parte de su ventaja competitiva y no te van a platicar y entonces no comparten información y entrevistar ahí a una persona para hablar de esas cosas es imposible. Entonces, bueno, pues sigue habiendo de todo, ¿no? Son políticas que pues ya es muy difícil que puedas cambiar y aun cuando el director de sistemas estaría encantado de aparecer, ¿no? Con los reflectores encima, pues no lo dejan. Entonces, pues a eso nos enfrentamos todo el tiempo. Tenemos un ranking de las 50 empresas más innovadoras, que por cierto está abierta la convocatoria y vence a principios de agosto, si no me equivoco. Bueno, en ese ranking llevamos haciéndolo 22 años, prácticamente los mismos que tiene NetMedia, y pues cada año se suman 10, 12 nuevas empresas y todas las demás son las que siempre están, ¿no? Como que repiten y repiten y repiten porque ya les gustó aparecer en el ranking y ya se aficionaron a eso y ya tienen esa disciplina, pero traer nuevos jugadores, nuevos proyectos de empresas que nunca han participado, nos cuesta muchísimo trabajo, a pesar de que les decimos, oiga, esto es, primero, pues no tiene precio, no cuesta. Segundo, pues se va a hablar por encimita del proyecto tal como usted lo plantee y lo van a calificar gente que tiene todas las credenciales para hacerlo, no es Mónica Mistrete y su equipo de periodistas. Y además todo el proceso está revisado por Pricewaterhouse, o sea, tenemos una empresa auditora. Bueno, pues aún así hay empresas que nomás no van a revelar nada de lo que hacen porque según esto, pues su proyecto es su santo grial y no se lo van a copiar, ¿no? Oye, Mónica, interesantísimo y aprovecharemos este espacio y los promocionales para ventilar también la convocatoria y los enlaces a NetMedia para que todos nuestros seguidores y la comunidad en general que siga este espacio estén enterados. Yo quiero preguntarte algo, ya se nos está acabando el tiempo, vamos a aprovechar estos minutitos. Tú has estado en contacto no solo con la tecnología, tú has estado en contacto con dueños, con líderes en el mercado. Y la pregunta que te quiero plantear es, ¿cómo has identificado que esos líderes usan el storytelling? ¿No lo usan? ¿Sí lo usan? ¿Cómo lo percibes tú? Hay unos muy buenos que es un placer y seguro te has encontrado con ellos. Es un placer entrevistar, que es gente que o sea, te dan ganas. De hecho, hay veces que sí dejo de escribir y ya, me pongo a oírlo porque es tan entretenido y te está haciendo la historia, o sea, ya sabes por dónde vas a empezar, ya sabes cuál va a ser la primera cita, ya sabes con qué vas a rematar, cuál va a ser casi el título el subtítulo de tu después de tu lead y el primer párrafo del siguiente. Hay otros que cuesta tanto trabajo. Sí, que dices, no, por Dios, piedras. Es sacarle la historia es dificilísimo, pero pues hay de todo. O que tú le estás preguntando una cosa y te contesta otra porque ya lleva su discurso hecho y no se quiere salir de su discurso. Sí. Eso es horrible. Porque se lo aprendió de memoria, porque así le enseñaron, ¿no? Y sobre todo los de marketing, los típicos que no los vas a sacar del script. Y en cambio te digo, hay otros que es un placer entrevistar, sea un proveedor incluso que un director de sistemas, porque platican bonito, ¿no? Porque tienen la cabeza
con las ideas bien acomodadas y entonces te hacen una bonita historia. Pero pues sí, cuando no hay eso, pues la que tiene que armar la historia eres tú, ¿no? El que lo está Correcto. escribiendo. Correcto. Pero sí, esos son garbanzos de a libra que los tengo así como en un nicho especial, ¿no? Que hay todo un trabajo que hacer con todos ellos, ¿verdad? Que valdría el esfuerzo de generarles esta especialización. ¿Cómo ves, señor Salinas? No, hombre, pues para nosotros está siendo un lujo de primerísimo nivel tenerte con nosotros, Mónica. Esperamos no sea la última, sino la primera de muchas. Sabemos que tienes agenda apretadita. Estaremos muy de cerca de NetMedia y de las convocatorias e información que se publique ahí. Y te agradecemos en todo lo que vale que hayas aceptado darnos un ratito de tu tiempo para platicar y convidarnos algo de tu experiencia. Muchísimas gracias. Este espacio es tuyo, siente lo propio y aquí serás siempre bienvenida. Gracias, Julio. Gracias, Alejandro. Y mucho éxito. Muchísimas gracias, Mónica. Y mucho éxito en todo también para ti, también y para NetMedia. Pues vámonos, señor Salinas, a la siguiente sección, si es tan amable. Gracias. Oiga, qué padre entrevista, ¿eh? Qué buena charla. La verdad, yo me quedé con ganas de más. La verdad es que también luego el tiempo, pues, ese reto y ese desafío constante, pero cómo lo vio muy bien, ¿no? Muy bien, fíjate que Mónica encarna a esa storyteller que está más asociada al ejercicio o al oficio del periodismo, pero no deja de ser una gran storyteller. Además ha sido una crónica o una artífice de la crónica de un ámbito que inició pues con ella prácticamente, que es la crónica de los negocios y de la tecnología. Además es una persona... Yo nací más chica que usted. De hecho es más chica, yo no sé si a usted le quepa la menor duda, ¿verdad? No, a mí no me cabe, yo así estoy bien, querido señor Salinas. Yo así estoy con ustedes. Ya mejor platíquenos del tipejo, si usted es tan amable. Mire, es bien sencillo. El tipejo de esta ocasión, mi estimado Alejandro y comunidad narramestiana, tiene que ver con un tip, una recomendación muy sencilla para insertar una historia en medio de una conversación. Y el tip consiste en algo muy simple. No la anticipes, no la anuncies, no le adviertas al otro que le vas a contar una historia. Es como si te dijera, Alejandro, ten cuidado porque te voy a asustar. Pues ya le quitaste todo, lo estás poniendo en guardia, lo estás poniendo a la defensiva. De acuerdo. Pero el efecto que tiene, fíjate, el efecto que tiene que le digas a alguien que le vas a contar una historia es un efecto negativo, porque normalmente asocia a la otra persona que va a perder el tiempo, que lo vas a someter a la tortura de una historia que posiblemente ni al caso venía. El tip consiste... A lo mejor puede ser muy buena, pero por el concepto de historia, como decíamos en el mame, a ver, ¿qué concepto tiene la gente, lo decíamos de libertad? ¿No? Entonces, ahí se configura toda una serie de sentido y significación. Si usted, como bien apunta, dice, te voy a contar una historia, le puede remitir a tantas acepciones. Híjole, me va a contar todo un choro, ¿no? Sí. Casi se va como que la enciclopedia este hombre, ¿no? Sí, igual y me va a contar la prehistoria, cuando todavía ni siquiera había seres humanos en la Tierra. En este caso, la recomendación es, cuando identifiques que hay una oportunidad para contarle una historia, insértala en la conversación a través de alguna muletilla o recurso como, fíjate que a propósito de, o justamente algo parecido ocurrió, o qué interesante caso el que me estás exponiendo, porque resulta que... Y entonces, de manera muy sutil, introduces con ese recurso la historia y el otro va a seguir en, digamos, sintonía en la conversación porque va a percibir que es una continuación de la exposición previa de su postura o de lo que te había comentado. No sé qué le parezca, mi estimado señor Alejandro. Buenísimo, porque genera esto lo que se denomina en la inteligencia conversacional la empatía. Correcto. ¿Sí? Que con esos puentes que usted muy bien menciona, qué brillante es usted, señor Salinas. Estoy de veras que yo, el privilegiado aquí de estar con usted soy yo, porque eso que usted acaba de decir es fundamental tanto para dar pie a contar una historia, desde luego, como para las conversaciones en general, tener
esa empatía y genera uno esa conversación que... Oiga, señor Alejandro, déjeme le digo, y lo digo en nombre de los dos y de la doctora Susan y de todo el equipo de Business Storytelling Lab, este pequeño consejito, esta recomendación es solo una pequeña probada de lo que viene en el masterclass, ¿eh? Buenísimo, buenísimo. Sí, hay que estar, ya lo estamos estructurando. Doctora Susan, confíe, va a salir padrísimo. Gracias por su confianza, pero confíe más porque de veras va a salir bien padre. La tenemos para en algún momento de agosto, ya le estaremos diciendo. Correcto. Pues vámonos, señor Salinas. Es todo, mi estimado. Para mí, como siempre, fue un privilegio compartir este espacio con usted y con toda la comunidad narramistiana. Le agradezco mucho las aportaciones y la atención de su compañía. Y invitarlo a todos a que nos sigan viendo y escuchando en nuestros canales. Muchas gracias. Así es, muchísimas gracias a todos. Estamos Business Storytelling Lab en LinkedIn y en Facebook y en los perfiles tanto del señor Julio Salinas como de su servidor, ahí en estas redes que nos consumen tiempo, dinero y esfuerzo. ¿O no, señor Salinas? Más o menos, no tanto. No lo diga en voz alta porque la doctora se enoja. Se enoja, es cierto, no, pero estamos aprovechándolas en nombre de esta prédica que, como usted y yo bien sabemos, es de una herramienta muy, muy importante de comunicación que estamos ciertos que es útil y seguirá siendo muy útil para efectos de una comunicación asertiva, una comunicación importante en estos tiempos en los que, pues la verdad, hay que estar comunicando permanentemente. Muchas gracias, señor Salinas. Al contrario, gracias a usted y a toda Gracias, querido César.